Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Galicia Opina. Buena parte de las medidas del Gobierno para impulsar la creación de empleo van destinadas al apoyo a nuevos emprendedores, una tarifa plana en la cotización como autónomos, bonificaciones a la contratación o aquí mismo en Galicia una nueva ley para emprendedores que será aprobada al parecer durante esta legislatura. Para comentar el impacto de todas estas medidas está hoy con nosotros el presidente de los jóvenes empresarios de Galicia, Rubén Hermida. Muy buenas noches. Hola, Bienvenido buenas noches. a Galicia Opina. Encantada de tenerte con nosotros. A vosotros. Como siempre, comparten esta mesa de análisis y de entrevista cuatro profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo. Está en primer lugar nuestra colaboradora habitual, la periodista, comentarista política María Méndez. María, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias. Con primavera ya, ¿eh? Casi, casi. Con primavera retrasada. En el otro extremo de la mesa, Virgilio Costas, también colaborador de este programa, periodista, consultor en comunicación. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A su lado, consultor en comunicación, José Antonio Costela. ¿Cómo estás, José Antonio? Fantásticamente, en forma. Y un Qué placer, positivo, eso nos hace falta en este momento a todos. Y finalmente, periodista y colaboradora también de este programa, que la veis regularmente, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Señor Hermida, es usted canario, pero afincado en Vigo desde hace casi 20 años, 17 o 18 añitos por lo menos. Allí ha creado usted una empresa que se dedica a la gestión documental y preside desde hace pocos meses, no sé, 3 o 4 meses, me parece. Sí, desde diciembre. Desde diciembre. La Asociación de Empresarios de Galicia le toca la presidencia en un momento complicado, ¿no? Sí, bueno, ya había hecho mi fase de calentamiento, ya era antes vicepresidente, entonces no me ha cogido así de sopetón. Se fue la presidenta Patricia García, que era con la que entramos nosotros en Junta, y bueno, comunicó que en diciembre se iba y a partir de ahí pues hemos remodelado un poquito lo que era la Junta Directiva. Como también era idea de ella el aportar un poco de sangre nueva, bueno, pues aprovechando el cambio pues hemos integrado más personas que tenían ganas de aportar a la asociación y sobre todo, como bien comentas, pues ganas de dar una visión un poco nueva a todo lo que está pasando alrededor. ¿Se crean nuevas empresas en Galicia? ¿Los jóvenes se atreven a iniciar la aventura de crear empresa? Gracias a Dios sí, porque yo creo que, bueno, en primer lugar es estrictamente necesario, ¿no? Yo creo que hemos pasado una época, cuando yo estudiaba, por ejemplo, la carrera, donde la inmensa mayoría de los universitarios tenían muy enfocado el objetivo de trabajar como empleado público y bueno, por suerte la crisis tiene también cosas buenas y una de ellas es que hay gente pues, que debido a la coyuntura económica que tenemos pues descubre un talento que si no fuera porque lamentablemente por ese lado no ha perdido su trabajo, no se atrevería a poner en marcha un proyecto. Por suerte se habla del emprendedurismo y montar empresas y la iniciativa económica privada de una manera muy distinta como podía ser hace 10 o 15 años, con lo cual, bueno, como digo yo, pues estas cosas también tienen, la crisis no dejarse también un cambio. ¿La crisis nos está cambiando el chip, digamos? Sí, por suerte sí. Por suerte sí, nos empezamos a ver reflejados en otros países de nuestro entorno que de siempre han apostado por emprender, de siempre han apostado por la iniciativa privada en ese sentido, donde los inversores siempre han estado bien vistos, se fomenta esa iniciativa del inversor privado y al final pues esto está calando un poquito en la sociedad y entre otras cosas pues estamos nosotros en este programa como hoy gracias a esas cosas. ¿Y la administración ayuda? Quiero decir, ¿es fácil montar una empresa hoy por hoy? No, sigue siendo difícil. Ahora la administración pública se está dando cuenta que realmente la apuesta o el camino realmente para no tanto la salida de la crisis, sino como para crear también un modelo económico sostenible, es que realmente la iniciativa privada, pues toda la gente ponga en marcha proyectos. Como digo yo, hay que ser responsable, no todo el mundo vale, pero sí hace falta cambiar el paradigma que teníamos de hace 10 o 15 años o que siempre España lamentablemente ha arrastrado a lo que hoy tenemos, ¿no? No todo el mundo vale. ¿Cuál es el perfil del emprendedor? ¿Qué hay que tener?
Yo creo que más que una cualidad, que yo siempre he dicho que un emprendedor, una persona que quiere montar una iniciativa, siempre empieza por una, que es ser observador, es decir, una persona que detecta en su entorno una oportunidad. Más allá de eso, luego ya hay gente que tiene pues unas características, pues ha sido ya profesional con experiencia, hay otros que en cambio solo sustituyen esa carencia de experiencia, pues la sustituyen pues con otro tipo de iniciativa, son mejores comerciales. No creo que haya un perfil idóneo del emprendedor. Evidentemente es una persona que tiene que tener iniciativa. Yo cuando digo que hay que ser responsable es que dentro de esto lamentablemente hay gente que se pone en marcha y a la que la están empujando, como la salida de la crisis es emprender, no encuentras trabajo, bueno, pues entonces voy a montar algo. Estamos hablando de un 55% de desempleo en menores de 30 años. Jóvenes, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente pues, que llega y yo quiero montar algo, pero no sé el qué. Bueno, pues ese es al que yo digo que hay que, con mucha cautela, sí a lo mejor orientarle, pero no desde luego empujarle, ¿no? Sigo como contestando tu pregunta, la administración pública está muy solapada, tenemos múltiples entes de la administración pública y al final, como digo yo, esto es una carrera, una gincana en la que tienes que pasar prácticamente por todos. Tienes que liquidar un impuesto en uno, una tasa en el otro, ir luego al registro mercantil, volver a este porque te hace falta el documento del anterior. Y al final, pues en países, como yo insisto, de nuestro entorno, sobre todo en Norte de Europa... Creo que en Estados Unidos montar una empresa lleva 24 horas y sí, online, Exactamente, y sin ir más lejos, Estados Unidos y, por ejemplo, Israel son como el paradigma del emprendimiento, pero tenemos Dinamarca, tenemos Reino Unido, tenemos Holanda, tenemos Finlandia, incluso tenemos Alemania, y si me apuran, incluso Francia, que está ahí, como dice uno, al otro lado de las montañas, y es infinitamente más fácil. 24 horas, entonces, 2 días. ¿qué pasa? Estamos entrando en el 6º año de crisis. ¿Qué pasa? ¿Por qué en 6 años no se reacciona? Pues yo creo que bueno, es una cosa que entraba dentro de un compromiso electoral del gobierno que está actualmente en España. También Feijóo nos había dicho que íbamos a hacer esta ley del emprendedor y creemos que no sé, pues a lo mejor por la coyuntura han tenido que apagar incendios más a corto plazo y la han ido posponiendo. Desde AGE, yo personalmente siempre hemos dicho que hacía falta apoyar, pero claro, hace falta una ley que realmente cale en todos estos organismos. No tiene sentido hacer una ley, pero que luego pues, el ayuntamiento de turno vaya por su lado, etcétera. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de las medidas que se han propuesto? Es decir, esa cotización, esa tarifa plana para autónomos de 50 euros para menores de 30 años, ¿vale? ¿Sirven ese tipo de medidas? Sí, por supuesto que sirven, pero es más, siempre digo, el mejor esto que nada, ¿no? Sirven, pero no sirven para lo que ellos, bueno, pues lo que persigue realmente esa ley. Es decir, puede fomentar, pero desde luego no va a cambiar el entorno. Es decir, por una medida que realmente al final son 2.000 euros o 2.500 euros de subvención en esa parte de la seguridad social, luego, como digo yo, hay que irse al asterisco, ¿no? Pasa como cuando es una publicidad de un coche, de un banco, ¿no? Que pasa toda la letra pequeña tan rápido que no tiene mucha letra pequeña, no es para todo el mundo, y que si realmente la apuesta es vamos a apostar por el emprendimiento, creo que hay medidas que se pueden hacer mucho más ambiciosas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ese fomento ponía el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, se paga una cuota de autónomo, o lo que vendría a ser aquí autónomo, en la que se incluye además la parte de un beneficio, ¿no? Como si fuera el impuesto de la renta que tendría que pagar ese autónomo. Y se va liquidando mensualmente en función de los beneficios que has tenido ese mes. No has tenido beneficios, no pagas. Has facturado X, pagas tanto, ¿no? Entonces realmente bonificas que la gente realmente se suba al carro de poner en marcha un negocio y sobre todo evitas también que la gente, cuando tú tienes una presión fiscal, sobre todo al principio esos gastos fijos tan importantes, lamentablemente lo que empujas es que la gente se vaya a esa especie de economía sumergida o incluso, como digo yo, el híbrido que es trabajo enero, febrero, en marzo me doy de alta, facturo todo ahí, luego abril, mayo me vuelvo a dar de baja y estás en esa dinámica en la que realmente la gente trampea por culpa de que realmente el dinero no le da. No es porque realmente, no es que hay un fraude, no, es que hay gente que sencillamente las cuentas no le salen. ¿Cuál es la función de AGE, de la Asociación de Empresarios? ¿Qué tipo de servicios dan ustedes a los jóvenes empresarios? Pues nosotros desde AGE la misión o el valor que tiene es el fomento precisamente de lo que estoy comentando yo, del emprendimiento. Desde la persona que tiene esa iniciativa y aún no la ha puesto en marcha, para luego apoyarles consolidando el proyecto.
tramitamos a través de Agelos Enisa, que son unos créditos que son sin aval, que insisto que mucha gente dice, no, es que no hay dinero, lo hay es más complicado, hay que buscarlo más, pero lo hay, del Ministerio de Industria concretamente, y luego pues a través de cursos de formación pues intentamos limar esas aristas que nosotros vemos en pues a lo mejor marketing, dirección de equipos, cómo hacer marketing de guerrilla, como digo yo, con pocos medios, intentar llegar a tu público de la mejor manera. Y luego también, sobre todo, lo que digo es importante, las empresas no sobreviven si no facturan. Entonces, intentamos hacer jornadas de networking para que ese primer paso de que ese socio que tiene esa empresa conozca a gente, ¿no? El año pasado, de hecho, nos fuimos a Madrid, estuvimos con AEGACA, que es la asociación con AEGAMA, perdón, que es la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid. Estuvimos con AG Madrid haciendo también un network para que realmente la gente sepa que Madrid, aunque está ahí, hay muchos que no venden allí, pues nosotros invitarles, tender ese puente para que ellos puedan dar ese primer paso. Abrimos un turno de preguntas a mis compañeros. María, por favor, adelante. Sí, creo que uno de los mayores problemas con los que se encuentra una persona a la hora de iniciar un proyecto, evidentemente, es la financiación. Y tengo entendido que el Gobierno, a finalizar este mes, va a aprobar, digamos, o nuclear en torno a la banca nacionalizada medidas para establecer o favorecer más el crédito, además de las sociedades de riesgo que piensa impulsar con la nueva ley del emprendedor. ¿Esto será suficiente o realmente la financiación va a seguir siendo el mayor hándicap? Yo creo que, de nuevo, son medidas que se han valorado, las sociedades de riesgo, el incentivar de algún modo, incluso fiscalmente, pues que los inversores privados inviertan en proyectos. Creo que son medidas que yo creo que a todo el mundo ya por no maduras, no se han llevado a cabo, es decir, hay medidas que realmente se venían ya reclamando desde hace muchísimo tiempo, esperamos que realmente cale. De todas formas, hay que ser muy objetivos, es decir, antes había crédito que era un grifo abierto a caudal, ¿no? Encima crédito muy económico, muy barato, de financiar un proyecto era muy económico, pero ahora nos hemos pasado casi al extremo opuesto. Bueno, pues a lo mejor hay que... No creo que llegue esa cantidad de dinero que hace falta para que realmente los proyectos se pongan en marcha. Aparte del emprendedor, como yo insisto, hay una parte de ese mercado pequeño en el que una persona monta un negocio, un grupo de personas, pero realmente tampoco es la salida a la crisis es por donde tiene que ir, pero nos hacen falta proyectos también de más calado, que realmente se puedan contratar 100, 200, 300 personas. A lo mejor con esas medidas, para financiar ese tipo de proyectos no vamos a alcanzar. Pues, Virgilio, perdón. Sí, a mí me gustaría seguir por la vía de la financiación, ¿no? Porque, en fin, la fiscalidad que ahora soportan las empresas cualquier autónomo necesita ganar más del doble para poder ganar un salario de 1.000 euros, ¿no? Y la duda es si muchas empresas se están cerrando, porque se estima que ahora de las nuevas empresas que se ponen en marcha la duración es de 2 años, si están cerrando por falta de crédito o por falta de proyecto, ¿no? Que también a veces parece que como no hay otra salida montamos una empresa. Luego también la gestión empresarial deja mucho que desear en algunos casos. Si tenéis datos de las empresas que están cerrando por falta de crédito, porque no pueden afrontar sus deudas. Yo entiendo que ahí sobre todo depende también un poco el sector. Es decir, hay sectores que ya estaban muy apalancados, que realmente le hacía falta esa financiación y al cortar ese recurso que tenemos, bueno, pues como digo yo en Vigo tenemos el ejemplo cercano de Pescanova, que lamentablemente, que todo el mundo considera que más allá de que sea una gestión mejor o peor llevada, sí que el problema que tiene ahora es de financiación a corto. Yo creo que del pequeño fundamentalmente es ya falta de mercado, es decir, todo lo que es comercio, todo lo que es orientado, no factura, y finalmente muere, ¿no? También, yo insisto, hay que también ser muy autocríticos. Hemos hecho muchos proyectos muchas veces demasiado endeudados, es decir, donde realmente se buscaba esa deuda para poderlo poner en marcha, donde realmente a través de pólizas de crédito sosteníamos la tesorería del negocio y finalmente, bueno, pues cuando no facturas llegas a esa, como yo digo, bola final de partido, has ido incrementando la bola de nieve hasta que ya no eres capaz de levantarlo, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho de los sectores, más que realmente que hagamos un dato transversal de decir, oye, pues qué porcentaje se mueren por falta de crédito o cuáles realmente es por falta de facturación. Pues Antonio. Sí, buenas noches. Yo tenía curiosidad.
¿quién emprende más, las mujeres o los hombres? Esto es lo que yo, pero es una curiosidad. Y luego yo quería preguntarle, o sea, se vienen anunciando esta última temporada leyes del emprendimiento, a nivel nacional nuevos proyectos, aquí en Galicia próximamente verá la luz esa ley del emprendimiento en Galicia. ¿Esto es suficiente? ¿Es necesario seguir invirtiendo en formación? ¿O qué hay que priorizar? ¿Formación, dotaciones, fondos para generar la inversión suficiente? O sea, ¿qué necesitamos? Porque yo tengo la impresión como que hemos invertido mucho en formación estos años, animando a los jóvenes. Yo coincido, ¿no? O sea, la crisis ha servido también para que los jóvenes vean que el autoempleo es una solución, pero hemos venido invirtiendo en formación en este sentido durante años y años y años con un resultado, yo creo que pequeño, ¿no? Y ha tenido que venir una crisis desagradable, brutal, para que algunos, pues como usted mismo, pues se planteen cómo pueden servir mejor a la sociedad y a sus propios intereses que creando su puesto de trabajo. Vaya, un poco esto, ¿no? ¿Es suficiente una ley de emprendimiento? ¿Es necesario crear nuevos mecanismos, algunos financieros, otros dotacionales? En fin, ¿qué es necesario, ¿no? Sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta de las mujeres, que ya hay más universitarias que universitarios, etcétera, más o menos, por lo menos en AGE, se mantiene un equilibrio. Más o menos, hay un equilibrio entre sexos en ese sentido. Y luego lo que es las dotaciones, yo creo que hay que ser, yo en ese sentido soy muy ambicioso, creo que la administración debería serlo también. Es cierto, yo creo, que en formación, en los últimos años, a través de incluso fondos europeos, con la formación tripartita, etcétera, ya en el propio gasto universitario nos hemos invertido muchísimo dinero y ahora hay que sacarle jugo a eso. Es lamentable que personas que han estudiado, como digo yo, una ingeniería, luego tengan que emigrar a Alemania y nosotros tengamos que comprar esa máquina Siemens, que a lo mejor está hecha con valor que nosotros hemos invertido antes aquí, ¿no? Sí que es cierto que la ley, yo creo que apenas rasca la superficie. Esa es mi opinión. Es decir, está bien, rasca, ahonda en un problema o intenta poner solución a algo que no hemos hecho en los últimos años, pero cuando tú tienes una inercia de muchísimos años, cuando tu iniciativa económica ha ido orientada a, en este caso, a la construcción de manera muy sostenida, ahora tienes que cambiar qué locomotora pones ahí, ¿no? ¿Cuál es ¿de dónde vas a tirar ahora del tren, ¿no? En la construcción, hoy escuchaba yo por la mañana en la radio que España consumía más hormigón que Inglaterra, Francia, Italia, Alemania juntas, ¿no? Evidentemente no va a ir por ahí, ¿no? Ojalá consumiéramos más silicio, ¿no? O consumiéramos otro tipo de material que realmente va a dar más valor a lo que hagas, ¿no? Creo que sí, que las leyes, tanto la estatal como la autonómica que se están poniendo en marcha, deberían ahondar más. Desde las medidas fiscales, es decir, hay que atraer dinero, de algún modo. El otro día el dato era, la gente muchas veces pasa por encima, te centras evidentemente en un problema social, que es el del paro, pero hay otro dato bestial, y es que de España han salido una auténtica millonada de euros en el último año, en el 2012, a otros refugios, es decir, no tanto el que siempre está tan taimado, ¿no? En la parte de los paraísos fiscales, ¿no? Hay dinero que se ha ido a Alemania, hay dinero que se ha ido a Italia, ese dinero se deja de invertir aquí, y entonces lo que tenemos que, y los gobernantes creo que los hemos elegido para ello, son ellos los que tienen que hacer ese brainstorming, me voy a romper la cabeza de cómo hago para que ese dinero que ha salido vuelva y se invierta aquí. Sin inversión, como comentaba antes, no va a haber industria. Tú puedes tener mucho talento y mucha iniciativa, pero si no puedes comprar la máquina de turno, investigar, que eso requiere unos plazos, es decir, si tú realmente quieres apostar por la tecnología, no vas a tener mañana un Google, eso es imposible, ¿no? Entonces, realmente hace falta que ese dinero vuelva, que yo insisto y creo que los beneficios fiscales para los inversores deberían ser, bueno, a lo mejor no como en Inglaterra, que es un 50% de lo que tú inviertas en una empresa, pero ¿por qué no? Es decir, ¿cuánto deja de perder la administración en recaudación si bonificamos fiscalmente eso? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Es decir, ellos son los que tienen sus cuentas, yo no las he visto, pero ¿cuánto dejan de recaudar en este caso y cuánto genera esa posible inversión que se haga? Sin limitarla, porque las leyes están limitándola a una serie de importes, 8.000 euros, etcétera. Ana, adelante. Sí, buenas noches. Hablaba antes de la importancia de un cambio de cultura, que los jóvenes dejen de pensar en ser funcionarios y que deseen ser empresarios, ser emprendedores. ¿Es necesario un cambio en nuestras universidades y que se adapten más a la vida empresarial y real en la formación que ofrecen a los jóvenes? Sí, bueno, yo creo que es algo que socialmente hemos visto todos, que en la universidad
hasta cierto punto pues se ha vivido un poco a espaldas de la empresa, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en mi caso particular y siempre digo que yo cuando terminé la carrera no me hubiese contratado ni yo mismo. Es decir, yo terminé y por poco, como quien dice, no sabía ni liquidar el IVA, ¿no? Es decir, yo hice el ADE y no... Vamos, a la hora de buscar trabajo, digo, es que no tenía ni idea de lo que al terminar, ¿no? Mucha teoría, etcétera. Realmente las universidades hay que empujarlas, porque realmente ellos, entiendo yo, que tienen su estructura, tienen su manera de haber hecho las cosas durante tanto tiempo. No creo que muchas veces vaya por un tema de dinero. Realmente ayer escuchaba yo a Esperanza Aguirre, en la que, además de, creo que fue en la Alfonso X, hizo una crítica a la universidad en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que ser todos muy autocríticos, desde los que tenemos empresas ya lo hacemos, a la hora de cómo se puede mejorar, etcétera, y la universidad, que le han caído los alumnos. Había un dato, me parece que era que solamente en las universidades gallegas había 7 alumnos, si haces la media, por cada profesor. Es decir, casi pueden dar clases particulares. Entonces, hace falta una autocrítica desde la universidad, creo yo, en ese sentido. Hay iniciativas que sobre todo están haciendo algunos muy a nivel casi particular. En la Universidad de Vigo se hizo una especie de preincubadora en la que se fomentaba el emprendimiento, pero luego, claro, topan de repente ya con esa burocracia que tienen, ese articulado, eso, es que claro, la universidad, es que no podemos, etcétera. Yo creo que se tienen que abrir realmente. Ya es una cosa que yo creo que la universidad debería abrirse a las empresas, estar muchísimo más vinculado a ellas y no tanto muchas veces hacer esas spin-off, como digo yo, que muchas veces bueno, pues son un caladero a veces de dinero público y deberíamos empujarlos de otro modo, ¿no? AGE Galicia, la asociación que usted preside, está en Vigo. Entiendo que hay otra que representa a los jóvenes empresarios de Coruña. ¿Esta atomización, a lo mejor, de asociaciones no es negativa? No, bueno, desde las AGEs hay, bueno, pues está AGE Coruña en este caso, que se llama AGE Marineda, hay otra en Lugo, hay otra en Ferrol. Ahora se ha creado una federación hace 4 o 5 años que va a englobar todas las que son las de ámbito local para poder estructurarlo y vertebrarlo. Insisto, como comentaba yo antes, yo como soy muy autocrítico, no puedo quejarme de la diversidad de organismos públicos que hay y que desde las asociaciones de jóvenes empresarios pues hagamos exactamente lo mismo. Ahora actualmente está preside la Federación Gallega Pepe Valenzuela, con el que hablé antes de ayer, y estamos, bueno, pues hay un grupo de trabajo organizándolo, cómo podemos estructurar una asociación, en este caso la nuestra, que lleva ya 20 años con ámbito gallego, cómo podemos vertebrarlo y bueno, estamos dando pasos aparte de ello, sin marcarme, como digo yo, unos plazos, sin ni anticipar nada. Yo creo que pronto ya tendremos ese problema resuelto. Estos últimos días hemos visto a la Xunta de Galicia, su presidente, viajar a México, sobre todo en busca de nuevas inversiones. La Xunta evidentemente se mueve por las grandes empresas que evidentemente generan mayor número de puestos de trabajo. Sin embargo, el grueso del tejido empresarial gallego es pyme, ¿no? Es pequeña empresa y en el caso de los jóvenes muchas veces ni siquiera empresa, sino que autónomo directamente, ¿no? ¿Se sienten ustedes suficientemente apoyados? Yo creo que bueno, es un problema ya no solamente gallego, es un problema nacional, ¿no? Es decir, el 90 y pico % del tejido nacional lo forman las pymes, la COE, en este caso, lo que es la patronal, ya de sobra está, ya hemos oído muchas veces de que no representa realmente al pequeño y mediano empresario, siempre a las grandes, como digo yo, a las IBEX, ¿no? Realmente yo entiendo que bueno, pues en este caso el presidente de la Xunta tenga que ir a México a negociar un contrato con Pemex y que ojalá salga bien y podamos tener, en este caso, sobre todo va orientado a Vigo, en el naval, pues que se fomente esa cantidad de puestos, pero realmente no. Y como digo yo, siempre pongo un ejemplo, digo, nadie ha visto nunca una manifestación de autónomos por las ciudades. Cuando fue la última época del gobierno socialista... Lo trabajan, lo cobran, ¿no? Exactamente. Pero nunca los veremos encabezar una manifestación con una pancarta de nosotros también por el derecho de nuestros puestos de trabajo. Insisto que en la última parte del gobierno socialista no sé cuántas personas autónomos se dieron de baja, empresas que directamente desaparecieron. El problema no es que se dé de baja al autónomo, es que también evidentemente va al paro esos 2 o 3 empleados que tiene con él. Y realmente no vimos manifestaciones en masa de 2 millones de personas que directamente estaban dejando
son los únicos que entiendo yo que aportan valor, en el sentido de ser la persona que, como comentábamos antes, cotiza, paga encima un sueldo para que se pueda consumir a unos empleados, cotiza también por la seguridad social de sus empleados. Se fueron 2 millones al paro y no vimos manifestaciones en masa, ¿no? El problema es ese. También estamos atomizados y igual deberíamos hacerlo para que se nos escuche en ese sentido, ¿no? María tiene otra pregunta. Sí, las previsiones económicas que ha hecho el Fondo Monetario Internacional estos días no son muy halagüeñas para la economía española. Digo yo que aparte de ser una opción evidente laboral, el autoempleo en estos momentos, más que un componente vocacional, ¿usted cómo cree que la gente puede animarse a iniciar ese camino errático cuando las previsiones son tan, en fin, pesimistas? Pues realmente, como digo yo, otro de los factores a tener en cuenta para emprender es ser optimista. Aunque vaya realmente a contracorriente y realmente el FMI pues incluso haya contradecido lo que son las previsiones de lo que son nuestros organismos respecto al 2014, al final cuando alguien monta algo, evidentemente es presumiblemente porque cree que le va a ir bien. No creo realmente que vayamos a tener un 2014 tan malo. Esa es mi visión. Desde luego, la gente de todas formas tiene que también buscarse, bueno, pues evidentemente su manera de llegar a fin de mes, de pagar su hipoteca, de pagar su cesta de la compra y realmente, bueno, pues están poco las salidas que le estamos dando. Pues realmente te puedes cansar, entiendo yo, que a echar currículums por ahí y realmente no hay. El problema no es que no haya trabajo, el problema es que no hay tejido que lo genere. Entonces, realmente hay que hacer esta parte de siembra, como digo yo, realmente sí que se tienen que poner en marcha en esos proyectos. Muchos marchitarán, no saldrán adelante, pero otros van a tener que germinar. Y ahí es donde yo insisto que las dos leyes, tanto estatal como autonómica, tienen que ser lo suficientemente ambiciosas para saber de que de aquí a 5 años, que es otra de las cosas que nosotros siempre le hemos exigido a la parte política, de no seáis tan cortoplacistas a la hora de hacer un programa. Si realmente tú quieres apostar por la iniciativa económica privada, en este caso, que es poner en marcha proyectos, haz una ley que sepas que vaya a ser sostenible en 5 o 10 años y haz un presupuesto de cuántos de estos proyectos que nosotros vamos a financiar no van a salir adelante, porque es evidente que no todos van a salir adelante, pero cuántos van a germinar. Y al final, con esa estadística, tú tienes que trabajar. Realmente es lo que tú tienes que fomentar, desde una seguridad social bonificada, tanto para el que lo pone en marcha como las contrataciones que hace, no solamente orientada a... No es que los jóvenes, es decir, la bonificación es solamente para chicos menores de 30 y chicas menores de 35. Ups, tienes 31, 36, problemón, ya no puedes. No, vamos a abrirlo, vamos a abrir ya el coco y decir, oye, si realmente queremos ir por ahí, vamos a apostar. Y respecto a, incluso, ya enlazándolo con lo que comentábamos antes de los contratos fuera, es un mercado que realmente estamos viendo que ya está obsoleto, pues tendremos que apostar por otra cosa. Al final lo que va a hacer el señor Feijóo es hacer unos contratos, pero no deja de ser algo cortoplacista. Ahora firmamos los contratos y dentro de 10 años, ¿qué? Seguimos con el naval ahí anclado. Mientras tú tienes que sembrar y mientras que no se siembre, no vas a tener frutos a 5 o 10 años vista. Vamos, mi visión en este caso. Virgilio, ¿qué tiene otra pregunta? Antes hablabas del cambio de mentalidad en las universidades. Mi pregunta ahora es si hay que hacer un cambio de modelo económico, porque se estuvo subvencionando y fomentando el ladrillo, el cemento, el consumo de cemento. Parece que eso no va a volver a recuperar los niveles de generación de riqueza que hubo hace 8 años. Y por dónde se debe de ir, y después si estas ayudas públicas, la ley de los emprendedores, se debe limitar, es decir, si alguien decide crear una agencia inmobiliaria, que se le diga, mira, eso vas a fracasar, mejor apuesta por otro sector de negocio, y eso sí que son los que se deben de primar. Bueno, yo creo que de hecho ya se prima, ¿no? Sí, las subvenciones, las que ya son finalistas, ¿no? Tanto las que da la Xunta o con la Consellería, a través de la Consellería de Trabajo, incluso el Instituto de Promoción Económica, IGAPE, van orientadas a que tú recibes más puntuación en el caso de si vas orientado pues, a nuevas tecnologías, ramo biosanitaria, etcétera, ¿no? Es cierto que debes fomentar, pero no tanto cercenar una iniciativa privada de alguien que a lo mejor pues, ha tenido una idea espectacular para, por ejemplo, limpiar ese stock inmobiliario que tenemos, ¿no? Yo conocí a un chico que tenía un proyecto que era sortear viviendas que de hecho funcionaba en Francia. Creo que era muy buena idea, yo fui uno de los tutores que evaluó ese proyecto, a mí me parecía una idea fantástica, un proyecto con perspectivas de futuro, pero de repente topó con la ley del juego en España.
Es decir, el problema muchas veces es también, bueno, pues evidentemente la selva, porque llamarlo de otra moda a mí me parece un poco ya incluso la selva legislativa que tenemos. Montar un proyecto, el problema a veces no es tantas las administraciones que tienes, como que realmente tienes una iniciativa y te van coartando, con lo cual el hacer la enésima ley, yo creo que la ley del emprendedor debería ir a precisamente limpiar todas las leyes que hemos ido haciendo, ¿no? Hay infinidad de reales decretos, infinidad de normas que tienes que cumplir a la hora de poner un proyecto en marcha. Identidades distintas, me imagino también. Exactamente, ¿no? Pues una persona, un amigo que acaba de montar una empresa hace un año, se dedica a la industria de las lavanderías, de lo que es la reparación de industria en ese sentido, y claro, él se sentaba conmigo y decía, claro, es que ley orgánica de protección de datos, ley de prevención de riesgos laborales, si pongo la radio me entra el tío de la SGAE por la puerta, y dices, madre mía, es que hay que cumplir tantas cosas y al final lo que creas a la gente es inseguridad, ¿no? De voy a dar el paso, pero como tengo que cumplir tantas cosas y no las conozco todas, evidentemente, ¿en qué punto voy a fallar? Porque saben que aparte si fallas te van a caer una sanción espectacular, ¿no? Entonces yo creo que lo que son las leyes deberían ir sobre todo a, digamos, reclamando lo de la ventanilla única, infinidad de tiempo, es decir, un sitio donde tú tengas todas tus administraciones ahí y puedas ir por la mañana y salir por la tarde con una empresa. Eso sería fantástico, ¿no? Creo que se puede hacer, la tecnología no será porque no está ahí, es decir, anda que no tenemos maneras de soportar eso tecnológicamente, ¿no? Pasa que, bueno, hay que, como digo, ya hay que hacer esa peregrinación previa y pasar por todos esos organismos antes. Rubén Hermida, ha sido un auténtico placer. Hemos, yo creo, hecho un repaso importante a la situación del nuevo emprendedor en Galicia. Muchísimas gracias, mucha suerte, porque el desafío es enorme, ¿no?, para lo que queda de futuro, pero bueno, son jóvenes, son jóvenes, entonces tienen toda la vida por delante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. No se vayan ustedes, porque seguimos, hacemos una pequeña pausa y seguimos analizando el resto de la actualidad del día. Hasta ahora.